Para continuar con la jornada, os voy a presentar a Pablo Ayala, que viene de Quito, de Ecuador, y nos va a presentar la experiencia del trabajo del colectivo donde milita o donde trabaja, que se llama Tranvía Cero, que tiene 13 años de existencia y que se dedica al arte urbano y a la producción cultural en los barrios de la ciudad de Quito. Durante 10 años han desarrollado un festival que se llama el Zurich, donde han realizado un montón de eventos en un montón de barrios de la ciudad, invitando artistas de distintos lugares, locales, internacionales a veces también, y generando procesos comunitarios en los barrios, ¿no? Pablo es artista y es gestor cultural y espero que os resulte muy interesante su ponencia. Gracias, Lucas. ¿Se oye? Sí. Bueno, muchas gracias por estar acá primero. Gracias por la invitación a la Universidad Social de Vallecas. Bueno, mi ponencia ahora, mi charla que les voy a dar, en principio va enfocada a lo que es arte, pero en sí va a ser una nota bastante política. O sea, primero quiero englobarles, enunciar ciertas cosas que pasaron en el siglo pasado, hace ya 18 años, en el Ecuador, como para contextualizar todo el sistema que ha venido circundando, porque los discursos no son los mismos. Ayer se explicaba de que cada barrio es distinto, cada ciudad es distinta, cada país es distinto, y en este caso Latinoamérica es muy distinta a Europa. Tiene ciertas consideraciones y el Ecuador en especial a finales del siglo pasado tuvo ciertas circunstancias que rompieron totalmente el esquema y dieron paso a la formación de un montón de colectivos y de un montón de iniciativas artísticas que comenzaron a conjugar una nota de gestión cultural, una posición política y un activismo mucho más allá del arte por el arte o el arte por trabajar para una galería o una exposición. Nosotros no nos consideramos ya artistas, posiblemente salimos de la Facultad de Artes en Quito, pero no nos consideramos ya artistas. Hemos pasado y hemos traspasado ese límite de decir somos artistas y nos dedicamos solamente a hacer arte. Muchos nos consideran gestores culturales, otros activistas políticos, otros mediosociólogos, antropólogos, músicos, lo que sea. O sea, ya no nos etiquetamos de una manera fija, sino que estamos trabajando a partir de lo que son las necesidades personales y las necesidades de las comunidades. He oído muchas cosas acá en las experiencias anteriores y me han parecido súper valiosas las experiencias de acá. Se ha hablado mucho de lo que pasó en Quito en Hábitat 3. Sin embargo, me parece muy valioso que se estén haciendo cosas acá. Allá no se plantea ningún tipo de estrategia, no se oye de este tema. De hecho, Hábitat 3 pasó desapercibido en Quito, a pesar de ser una plataforma muy grande, pero nadie habla de ello. De hecho, la gente lo asumió de una manera muy complicada, entonces es como un tema muy conflictivo. Creo que las instituciones públicas en el Ecuador están careciendo de un montón de cosas que veo que acá están pasando. Allá el tema de la independencia es muy importante. En definitiva, voy a comenzarles a contar cuáles fueron las circunstancias del siglo pasado y el por qué estamos aquí, del por qué quizá somos reconocidos de alguna manera en Latinoamérica y en otros países igual como España. La crisis política en el siglo pasado en el Ecuador fue muy fuerte. Hubimos cierre de galerías, muchos presidentes fueron depuestos en muy poco tiempo y la crisis política influyó en la dolarización que luego, para el 2000, tuvimos que asumir una nueva moneda y un nuevo trabajo y una nueva forma de hacer las cosas. Aquí fue cuando el Ecuador comenzó a tener presidentes como este personaje que vemos, que duró menos de un año, y las propuestas, los cambios políticos y la ruptura política en el Ecuador influenció en todo.
Cambió totalmente el paradigma de lo que nosotros considerábamos y el arte fue uno de los principales problemas y de la cultura en sí fue uno de los principales efectos que fueron depuestos, se borraron, desaparecieron en el panorama. La gente estaba pensando en qué comer antes de tener propuesta política, de tener una propuesta cultural. La gente salió a las calles, la gente comenzó a trabajar para movilizaciones, para votar y para protestar en contra de presidentes. Llegamos a un feriado bancario, lo cual produjo una desestabilización tenaz. Más de 3 millones de ecuatorianos salieron del país en búsqueda de mejor futuro. Muchos vinieron a España, otros de Estados Unidos, otros de Italia. Pocos se quedaron en Latinoamérica, pero sin embargo un éxodo masivo fluyó increíblemente. Esos 3 millones de ecuatorianos fueron los que solventaron la economía al principio del siglo pasado, al principio de este siglo. De hecho, muchas de las remesas son muy importantes todavía en el Ecuador. Las remesas de los migrantes fue el segundo rubro después del petróleo en ingresos para el Ecuador. Llegábamos a un nivel tan grande que los migrantes terminaron siendo como la fuerza económica que solventó al país. Las protestas populares no solamente duraron con 1 o 2 presidentes, y llegamos a tener presidentes que de alguna manera duraron 3 días. Entonces, son cosas y son fuerzas políticas que de alguna manera desestabilizaron todo. Sin embargo, asumieron nuevas posiciones, actores políticos, sociales y culturales que fueron rompiendo lo establecido, buscando otro tipo de situaciones. Eso es lo que les planteaba, va a ser una lucha política esto, ¿no? Entonces llegamos a tener presidentes que huyeron, que fueron depuestos, que hasta ahora no terminan siendo presos, a pesar de todas las tonteras que hicieron. Y llegamos a un punto en el que el Ecuador termina siendo como el punto de reflexión en Latinoamérica, después quizá de Argentina, después del cacerolazo, que nosotros asumimos también una posición para romper estos paradigmas de que el pueblo no puede unirse. Entonces acá los presidentes fueron depuestos mucho y de ahí, de esta propuesta y de esta política, de esta lucha popular, el Ecuador comienza a asumir nuevos retos. En este punto es lo que este colectivo del que soy parte, que es Tranvía Cero, logra encontrar estas líneas, ¿no? O sea, sales de una facultad de artes en medio de una crisis del 2001, cuando nosotros salimos fue el 2001, y encuentras un cierre de galerías, una desestabilización política, una dolarización que todavía no terminaba de cuajar, y comenzamos a unirnos. ¿Cuál era la estrategia? Unirte para lograr hacer algo. ¿Y cuál fue la propuesta? Encontrar en las calles un lugar de acción. Las calles sin saber nosotros a lo que nos ateníamos en el principio. O sea, hay que ser sinceros. Cuando uno sale de una facultad como la de artes, terminas queriendo ser el mejor artista, el mejor pintor o el escultor del momento, tratando de exponer en bienales o ganándote premios. Sin embargo, eso no sucedió con nosotros y nos decidimos ponernos en un planteamiento político serio en el que asumíamos la calle como eso, como una postura política, como un momento en el que nosotros podíamos desarrollar propuestas para descentralizar el accionar artístico y el accionar político dentro de las artes. Aquí es justo donde surge nuestro principal proyecto, que se llama El Zurich, es un encuentro de arte urbano, no enfocándonos en lo que es el arte urbano como de alguna manera lo ubicamos, que sería el graffiti, sino enfocar una triada entre arte, comunidad y espacio público. Entonces, para nosotros es muy importante eso, ¿no? O sea, el romper con esos ejes de circulación, los ejes de producción y de creación. Rompimos con todo eso. En principio
fuimos un grupo que no le paraba bola mucho a la gente. Entonces era como sí, ¿qué están haciendo estos locos? O sea, no es necesario que hagan esto, ¿para qué sirve? ¿Para qué haces? O sea, ¿para qué el arte? De hecho. Y luego comenzamos, después de un par de eventos, comenzamos a trabajar proyectos en los que involucrábamos mucho más a la gente y la gente nos comenzó a prestar atención y a ser parte de estos procesos. Este es un proyecto que se llama La Cachina Dominguera. La cachina es la ropa que se pone uno, normalmente es una jerga ecuatoriana que decimos cuando te pones una ropa elegante como para un domingo, o sea, para salir a pasear con la novia, con el novio, para irte de shopping o lo que sea. Entonces hicimos un gran desfile de modas, pero un desfile de modas con la gente común del barrio, en la cual se les ponía la música que más les gustaba y se contaba una historia mientras circulaban por la pasarela. Fue un proyecto muy lindo que dio mucho de qué hablar en ese momento en el barrio. Esto se desarrolló en un barrio que se llama la Villa Flora y tuvo una muy buena acogida. Este proyecto también se lo hizo en la Bienal de Cuenca del 2008. Este fue un proyecto que igual tuvo mucha repercusión en el espacio y que comenzó a romper esos paradigmas. Estos dos personajes son recolectores de basura con sus indumentarias normales. Pasaron por la pasarela muchísima gente, desde el cura, del párroco de la iglesia, los recolectores de basura, bomberos, policías, la gente de común y corriente, el hojalatero, la señora que hacía sombreros, la señora que preparaba en su casa un café. En este punto a nosotros nos daba o sea, tuvimos un problema, no sí un problema, una situación muy especial. La gente decía, pero yo ¿por qué tengo que pasar por una pasarela si yo no soy importante para el barrio? Eso era una pregunta que para nosotros nos rompía. Entonces decíamos, tú eres tan importante en el barrio como el ganador de una medalla olímpica. Y hacer entender eso a la gente era súper importante. Entonces, ¿por qué eres importante para un barrio? ¿Por qué eres un ser vivo importante y que desarrolla un montón de cosas en el barrio? Entonces, claro, la gente decía sí. Al final se apoderaban de esta propuesta y decían, sí, yo soy importante dentro del barrio y yo puedo generar propuestas dentro del barrio. Al final de estos dos desfiles que hicieron, uno en Quito y otro en Cuenca, la gente se acercaba donde nosotros y nos abrazaba y decía que había sido lo mejor que había pasado en el barrio. O sea, sin nosotros sentir ese tipo de situación, pasaban cosas como esa. Entonces se acercaba la gente llorando y decía que es la primera vez que se sienten importantes en un barrio. Creo que son elementos que a nosotros nos dejan mucho que pensar porque estamos como invisibilizando a la gente. O sea, no lo vemos, no vemos al vecino de al lado y no sabemos ni siquiera cómo se llama. Entonces creo que debemos empezar a vernos nosotros mismos para trabajar ese tipo de cosas. O sea, el saludarse. Solo eso son acciones políticas. O sea, por eso yo considero que esto, antes de un accionar artístico, visual, tradicional, termina siendo una acción política y de resistencia frente a un sistema. Este es un proyecto que se hizo, que se llama La Patrona de la Cantera, que lo hizo Fernando Falconi, un artista ecuatoriano. Trabajó con un grupo de prostitutas en un cabaret de la ciudad, creando una imagen de su patrona. Yo fui el monitor de este proyecto, el acompañante, y era importantísimo saber cómo logró. Justo en la imagen que ven, en la parte de atrás está todas las referencias que ellas decían para pintar una patrona. ¿Por qué todos pueden tener un patrón, una patrona, y ellas no podían tenerla? Entonces ellos crearon su propia patrona. Entonces luego fue pintada esta en una piedra, fue trasladada a manera de una procesión y se le instauró en uno de los cabarets más importantes de Quito. Entonces estas personas, claro, borramos los rostros por respeto a las personas, no queremos mostrarlos porque ellas mismas nos lo pidieron así. Pero claro, el hecho en el que ellas logran tener una cercanía con esa divinidad que, independientemente de si creemos o no creemos, ellas creían en esto
y crearon ese personaje. Crearon una oración en la cual ellas rezan hasta ahora de que les cuide, de que sea su cuidadora dentro de su actividad, dentro de su trabajo. Es muy duro encontrar las historias de estas personas que se la juegan realmente. Entonces, este es otro de los proyectos que se desarrolló en Quito en el 2008. Este es un proyecto que se llama Anónimos, de Juan Fernando Ortega, que se desarrolló en Al-Zurich 2009. Este es un proyecto, en cambio, que cuando un barrio estaba totalmente olvidado de la institución pública, él dijo, ¿qué puedo hacer por este barrio? Y comenzó a poner los nombres en las calles. Este barrio no tenía nombres de calles. Acá yo creo que todos tenemos nombres de calles en las ciudades, y este barrio no lo tenía. Entonces hizo un taller en conjunto con un montón de gente del barrio igual, y ellos fueron los que decidieron qué nombre le ponen a sus calles. Y asumieron una posición en de decir, esto es importante para nosotros, y asumieron esta vaina. Y cogieron y comenzaron a poner los nombres a las calles de ellos desde su propio punto de vista. Luego el municipio, viendo toda esta acción, todo este accionar, las placas que se pusieron y todo en todas las calles del barrio, cogió, vino y se hizo presente. Y rebautizó a esas calles. Sin embargo, estos nombres fueron tomados en cuenta en unas dos o tres calles. La institución pública hizo lo que le dio la gana. Se pasó nuevamente por sobre el pueblo, por sobre el barrio, y derrocó todo este proyecto y este proceso que habían hecho ellos. Sin embargo, al menos en 3 calles de este barrio, los nombres que ellos propusieron los dejaron para que se sigan manteniendo. Les cuento este proyecto que fue Al-Zurich. Se hicieron más de 180 proyectos hasta donde va. Nosotros decidimos no volver a hacerlo hasta la edición 10, porque creímos que en el momento en el que dejamos de hacerlo como colectivo, como Tranvía Cero, la posición en la que nosotros nos habíamos puesto ya había caducado. Es decir, los discursos que nosotros habíamos propuesto en ese momento fueron asumidos por una institución pública y fueron copiados de alguna manera como un copy-paste en una computadora. Llegamos a ver propuestas desde el municipio y propuestas desde ministerios en las que la política nuestra, la que habíamos propuesto con este evento, había sido básicamente copiada. Entonces, ¿qué dices en este momento? ¿Cómo te transformas? ¿Cómo cambias la posición para que de alguna manera no seas cooptado por la institución? Sin satanizar la institución pública, ¿no? O sea, no quiero que se piense que estoy satanizando esto. Sin embargo, creo que el replanteo de nuestras propuestas debe ser constante. El replanteo de lo que nosotros estamos debe ser constante. Entonces, dentro del arte es eso. O sea, buscar qué más podemos hacer. ¿Qué podemos desarrollar en paralelo con otras organizaciones? Logramos hacer muchas cosas. Hemos tenido varios proyectos grandes en lo que va de estos 13 años. El uno fue el Zurich, como les comentaba, el otro el Mishki Public, que es una documenta de arte acción, el otro es Mama Carmela, Galería de Arte Itinerante, y el último es el Tanque. Les voy a mostrar imágenes. Esta es una muestra de una exposición de una muestra que se hizo en Quito. Nosotros llevamos artes a espacios públicos. Arte contemporáneo. Esta es una obra de Paul Baca que se llama Ven pa' mi arte. Es una obra que involucra a un político, justo de lo que les estaba hablando anteriormente. En Ecuador, uno de los políticos que en las próximas elecciones va a lanzarse para presidente, le dijo a otro, ven pa' mi arte, y siguió con un grupo de palabras bacanas y le sacó una pistola. Entonces, eso en un congreso. Ese tipo de cosas fueron las que llegaron al Ecuador a lo que fue a finales de siglo. Este es el proyecto Mama Carmela, Galería de Arte. Este es un proyecto que se llama el Mishki Public, en donde fue una documenta de arte acción, en donde trabajaron un montón de artistas en la ciudad,
trabajando y apropiándose de ese espacio público. El espacio público en Latinoamérica, no sé, bueno, no puedo hablar en Latinoamérica, pero en el Ecuador es de doble vía. A ratos el municipio dice puedes usarlo y a ratos no. Entonces cambia las posiciones. Uno como ecuatoriano y dice yo me lanzo acá en la calle y puedo hacerlo. Y en efecto, es como tomarte las calles para hacer las cosas. Y si no te la dejan, volver a insistir, cambiarte de lugar, y es como una posición política también, ¿no? Entonces, de asumir que la calle es nuestra, que el espacio es nuestro. Ahora, luego voy a hablar de este tema, es un cambio político súper grave que nuevamente va a pasar en Latinoamérica, que es complicado. Este es un proyecto que se llama El Tanque, que lo hicimos en conjunto con un colectivo acá de España que se llama Todo por la Praxis. Este es un proyecto que es un espacio inclusivo para que vaya recorriendo la ciudad. En este momento está haciendo una biblioteca para niños, en el cual se va moviendo en ciertos lugares según ciertos sectores. Es un espacio itinerante en el cual se pueden hacer funciones de cine, se han hecho conciertos, se han hecho talleres, se ha movilizado a un montón de lados y ahora se está convirtiendo en una biblioteca justo en este momento para trabajar en la Feria del Libro y luego ser movido para un espacio para niños. Entonces, luego de esto vendrá otro proceso en el cual cambia la estructura, cambian las cosas y de pronto puede convertirse en una sala de cine y trabajar un año con una fundación o una organización. Siempre estamos buscando espacios y colectivos que compartan nuestros intereses, pero que además puedan trabajar propuestas como estas. En este momento nosotros nos propusimos justo como colectivo asumir un momento en el cual el Estado para nosotros no era representativo. Es decir, nosotros no nos poníamos en el punto de que el Estado debe darnos todo de una manera paternalista. Dijimos, tenemos que hacer las cosas y las vamos a hacer a pulso y las vamos a trabajar así sea con el mínimo de recursos. Todos los proyectos que los hemos hecho han sido autogestionados, han sido trabajados de una manera independiente, han tratado de cooptarnos, han tratado de comprarnos las instituciones y ha sido en un momento como un fortín político. La cultura ha sido manejada como eso en el Ecuador, como un momento político en el cual si veo que tienes una fuerza, trato de cooptarte, trato de comprarte y asumir esto como una plataforma política. Entonces nosotros siempre hemos sido contrarios a eso, a pesar de que se nos ha propuesto ser parte de tal o cual cosa. Han venido políticos donde nosotros apoyamos el proyecto, pero le pones el color de nuestro partido político. Entonces siempre hay que dejar en claro de que nosotros como colectivo de artistas somos una propuesta incluso política en la que vamos a partir de que no podemos vender nuestros proyectos y nuestra conciencia a nadie más. Nosotros hacemos las cosas de la manera más honesta posible, nos podemos equivocar, los errores son normales y creo que son parte de lo que nosotros podemos llegar a hacer. O sea, no podemos decir que no cometemos errores porque lo hacemos. Y podemos de eso sacar un montón de cosas importantes. Asumimos de eso. O sea, en la protesta pública y en la protesta por nuestros derechos. En este proyecto, que en sí es una protesta popular enfrente al Ministerio de Cultura. Nosotros clausuramos el Ministerio de Cultura por unas 3 horas, en la cual cubrimos de plástico todo este ministerio y no dejábamos salir a ninguno, ni salir ni entrar a ninguno de los funcionarios. A pesar de que la policía estaba siempre custodiando y pidiéndonos que salgamos y toda la cosa, pero son acciones que de esta manera no son una visión del arte por el arte, o sea, el arte en una galería, el arte en un cubo blanco, sino trasladamos eso a las calles. Trasladamos eso a otros escenarios y a otras discusiones. A veces nos dicen, no tienen por qué hablar de ustedes de que son artistas y están haciendo proyectos sociológicos, antropológicos,
lo que sea. Entonces por eso dijimos nosotros, si quieres hablar que somos artistas, todo bien, si no, nada que ver. O sea, no tenemos problema en nuestras consideraciones. Este es un proyecto de los primeros que hicimos con el colectivo, se llama Chimbacalle Pool. Es una velada entre box, arte y música. Entonces, mientras había una velada boxística, había música música de cámara que trabajaba con la gente mientras se hacían experiencias artísticas, qué sé yo. Aquí vemos un videoarte en el que se estaba manejando este tipo de cosas. Este gimnasio se estaba realizando, o sea, tenía vida en una piscina pública abandonada. Entonces la gente asumió que podía ser un gimnasio de boxeo y puso un cuadrilátero ahí y comenzó a activar este espacio como un gimnasio. Para entrenar se daban vueltas, los skaters trabajaban en la zona más baja de la piscina y luego de haber pasado este proyecto, nuevamente el Ministerio de Deporte del Ecuador vio que pasó esto porque tuvimos una repercusión mediática importante, vio que pasó esto y restauró todo el gimnasio de boxeo y lo hizo un gimnasio de boxeo. O sea, queríamos que a nosotros que la persona que estaba de cuidador, que era una ex campeón de box, que era el cuidador y era la persona que limpiaba en el espacio, que pueda llegar a ser el que guía y el entrenador de todos ellos, de todos los jóvenes y niños, pero no lo logramos porque era bien complicado. O sea, al final lo trasladaron y creo que está de entrenador en otro lado. Son cosas que pasan. Este es un proyecto que se llama el Paseo de la Fama y trabajamos igual de una manera con el barrio y asumimos que un parque era nuestro. Y comenzamos a poner estas estrellas alrededor de todo el parque y la gente era la que ponía su nombre. Nuevamente, como en la Cachina Dominguera, la gente decía, pero ¿por qué yo voy a poner mi nombre en una estrella tan importante si yo no soy importante? Nos decían, pero llámele a Jefferson Pérez, pero llámele al alcalde de acá, llámele a este de acá. Le decíamos, no, usted es importante por tal razón. Y entonces ellos comenzaban a poner su nombre, la señora de la panadería, de la zapatería, y tenían sus estrellas en el barrio hasta que llegó el municipio y también desarmó todo. O sea, pero son acciones políticas que a nosotros nos gustan muchísimo. Esta es otra imagen del Paseo de la Fama que se lo hizo en el 2007. Nosotros, el colectivo siempre ha tratado de reformular y replantear los criterios estéticos en el arte en el Ecuador. O sea, de hecho lo hemos logrado. Logramos tener una repercusión bastante importante, pero como les decía, hubo un momento en el cual ya nuestros discursos habían pasado o habían sido asumidos como propios desde otras instituciones. Entonces, hay una pugna. Yo aquí veía en las charlas anteriores que hay un diálogo entre las instituciones, hay un diálogo entre la gestión y la institución. Yo me quedaba así como perplejo y decía, ¿y esto cómo lo logran? O sea, es medio loco. A mí eso va a ser imposible. Allá tienes que pelear y lucharle desde la calle, desde los pocos recursos que puedes llegar a tener. Logras tener incidencia y logras pelear por esos pocos recursos que tiene un Ministerio de Cultura, que fue creado en el 2007 recién. Es nuevo, con un montón de errores, con un montón de falencias, pero que al menos tenemos un Ministerio de Cultura. Este es un proyecto que se llama Chihuahua, es un proyecto de relación y de trabajo entre dos países, Argentina y Ecuador. Trabajamos a partir de lo que son, justo en esta época, es la época de finados, de la época de difuntos, en donde se trabaja con las guaguas de pan. Las guaguas de pan son unos panes a forma de niños que son muy tradicionales del Ecuador, creo que no hay en ningún otro lado. Son tradicionales y se las toma con una colada que se llama la colada morada. Y nosotros trasladamos, hicimos un tráfico de la memoria intangible ecuatoriana. Trabajamos con dos organizaciones, una en Quito y otra en Buenos Aires.
nosotros trabajamos las guaguas de pan hechas en Quito por artistas y por la gente del barrio, que son tres que se las ve ahí, con temáticas argentinas. Entonces decíamos, pues, ¿qué conoces de Argentina? Trasládalo a una forma de pan. Entonces, claro, muchos ponían a Maradona, como se le ve ahí al lado. Otros tenían a las abuelas de la Plaza de Mayo. Tenían a Martín Caralagial, a un luchador de los Titanes en el Ring. Entonces hacían desde su imaginario, desde su propio imaginario, pero lo trabajaban en pan. Entonces, y eso lo trasladamos a Argentina a manera de un tráfico. Fue como mandar en 2 maletas todo el pan que podíamos. Entonces, por suerte logramos pasar migración, pasó toda la parte de donde te pueden detener el pan. Logramos pasar y entregamos en Argentina a una organización. De vuelta, la organización argentina, que eran unas abuelas hermosas, trabajaron un telar enorme que enviaron al Ecuador como forma de agradecimiento. Entonces fue una forma de intercambiar y de trasladar memorias y parte de la cultura nuestra y parte de la cultura argentina y viceversa, ¿no? Entonces se trabajó este proyecto. Este es un proyecto que se llama Moravia Patent, que igual trabajamos en Medellín. Este es un proyecto que trabajaba a partir de lo que es la creatividad que tiene la gente para subsistir. Este señor se creó de la nada, de una maleta, un examinador de orina. Y con eso sobrevivía en las calles diciendo que va a examinar la orina que tenías. O sea, era un personaje hermoso. Así, además tocaba el acordeón, te cantaba mientras te hacía el examen de orina en la calle. Entonces era como que sacaba su lupa, sacaba todas sus cosas y era la forma en la que él asumía la ciudad como parte propia. ¿Cómo lograbas eso? Encontrabas a esos personajes importantes en la calle. Les cuento una anécdota. Algún rato en Medellín cojo y teníamos una hoja volante que decía "se busca", y abajo poníamos inventores comunitarios. Y claro, una vez que íbamos por Medellín y todo, saco la hoja y "se busca", y un personaje enorme, grandísimo, me queda viendo y me dice... Me queda viendo, yo chiquito, no me baja la vista y me dice, "¿se busca a quién?". Me dice, "¿sabes quién soy?". Y claro, entonces era como ya una presión súper fuerte. No, le digo, "se busca personajes comunitarios y toda la cosa, estamos haciendo este proyecto y planteando esto". Me dice, "bueno, sigue". Claro, habían sido personajes que de alguna manera trabajaron con, no sé, o sea, con narcos o alguna cosa, entonces te topas con eso en la calle. Claro, y él pensaba que estábamos buscando algún criminal, supongo, o algún personaje así medio oscuro. Encontramos como 12 o 13 propuestas súper interesantes. Había una señora que hacía un encendedor, porque ellos vivían en un morro de basura, se llamaba el morro El Espacio. Vivían en un morro donde era el botadero de basura, pero ellos vivían de la basura. Y entonces una señora, cuando no tenía para encender o para comprarse un interruptor de luz, inventó un encendedor de luz a partir de una jeringuilla usada. Entonces era chistoso porque abrías, se encendía la luz, cerraba, se apagaba la luz. Entonces decía, yo no tengo para comprarme un encendedor, pero tengo en toda mi casa, que era una casa súper humilde, súper triste, tenía todos estas cosas, estas jeringuillas usadas, haciendo parte de su casa. Y eso, a partir de esto hicimos un manual de uso para que la gente pueda distribuirle en sus casas y pueda compartir esas ideas. Este es parte de un proyecto. Al señor Juan Carlos Domicó se le conoce como el arquitecto. Él no es un arquitecto, el señor es una persona que tiene un problema no tiene uno de sus brazos, pero el señor es súper creativo. En casas de Medellín, donde tenías de 3 metros de ancho, un poquito más allá de esta mesa, o quizá esta mesa, él construía casas para la gente, para sus vecinos.
Entonces les diseñaba. Ellos no tenían para arquitecto, pero le pedían al señor que les dé diseñando su casa. Entonces él tiene sus modelos y cómo pueden hacer una casa en espacios mínimos. Entonces es súper lindo tener todo acá solo pongo 2 imágenes,